cálculos. Diego Alonso, Villanueva Castillo, ¿tendrás los cálculos? ¿Será porque está distraído? A ver, vamos, calcule, chicos. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Tendrás los cálculos? Precio y cantidad de equilibrio, Andrés. Buenos días con todos. Okay. A ver, Yanela Enciso, ¿tendrás los cálculos, Yanela? Activa tu micrófono. Buenos días, profesor. ¿Qué se escucha? Ya, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de clase el día de hoy. Ya. Como siempre, previamente presentando el plan calendario para ver cuáles son las actividades correspondientes de esta semana. Bueno, el día de hoy vamos a ingresar ya a la semana 10 y vamos a empezar con el primer tema correspondiente de la unidad número 3, ¿no? Que es el análisis de varianza y la prueba de Tuque. Ya, este es nuestro primer tema de la unidad número 3. Recordar que esta semana tienen una tarea individual número 7, ya la penúltima tarea, y los temas son de la semana 10, ¿no? El día de hoy vamos a avanzar con este tema y en la segunda sesión de clase lo complementaremos con estos otros temas. Este fin de semana también deben presentar la primera parte del proyecto, ¿no? Ya la semana anterior habíamos tenido una asesoría de el avance que ustedes tuvieron por grupos de su caso asignado, y esta semana, el fin de semana, ¿no? El domingo, para ser más específicos, podrán ya hacer el envío del desarrollo del trabajo, ¿no? El proyecto número 1. ¿No? Les informaré oportunamente dónde estará ubicado el enlace para que ustedes hagan el envío del desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, esas son las actividades correspondientes a esta semana, semana 10. ¿De acuerdo? Semana 10. Muy bien, entonces comencemos con el desarrollo de nuestro tema. Es un tema, bueno, muy importante, que obviamente tiene, pues, su teoría es un poquito densa, ¿ya? Pero es muy importante este tema de análisis de varianza, ¿ya? Bueno, para ingresar a este tema de análisis de varianza, les voy a mostrar un ejemplo de introducción, ¿ya? Ejemplo de introducción para poder ingresar al desarrollo del tema. A ver, entonces, el caso es de supermercados con 3 cajeros, ¿no? Bueno, ¿quién no ha ido a un supermercado y cuando queremos hacer el pago correspondiente de nuestros productos, ¿no? Vamos a ingresar pues a una caja, a un cajero para poder hacer el pago, ¿no? Supongamos que el supermercado tiene 3 cajas, ¿no? Cajero A, cajero B y cajero C. Pero se van a diferenciar en el tipo de pago que van a realizarse. En cajero A se paga al contado, ¿no? En efectivo. En el cajero B se paga con tarjeta. Y en el cajero C se paga con cheque, ¿no? Son 3 tipos de pago que se realizan en cada caja, en cada cajero. Entonces, como clientes a nosotros nos podría interesar investigar si el tipo de pago que se realiza en caja influye en el tiempo de atención, ¿no? O sea, queremos averiguar, investigar si el tipo de pago en caja influye en el tiempo de atención. Eso nos permite entonces poder utilizar alguna herramienta estadística que ya hemos estudiado, y una de ellas es obviamente una prueba de hipótesis, porque queremos comparar los tiempos de atención en las 3 cajas. Eso nos conlleva obviamente a plantear las siguientes hipótesis. En la hipótesis nula vamos a plantear, ¿no?, que el tiempo promedio de atención en cada caja es el mismo, ¿no? En la hipótesis alterna, no todos los tiempos promedio de atención en cada caja son iguales. No todos son iguales. Bueno, algunos de ellos podrían ser iguales, otros pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, estas son las hipótesis que he planteado, ¿no? Entonces, queremos resolver esta prueba de hipótesis. Entonces,
aquí la pregunta sería la siguiente, ¿no? Si es que se puede realizar esta prueba de hipótesis de diferencia de medias con muestras independientes, ¿no? Entonces, al tener esta prueba de hipótesis, o sea, hipótesis nula, igualdad de tres medias, y la hipótesis alterna, no todas son iguales, las medias no todas son iguales. Entonces la pregunta radicaría si es que yo puedo utilizar esa herramienta estadística de prueba de hipótesis, de diferencia de medias, con muestras independientes para resolver esta prueba de hipótesis, ¿no? Esa sería la pregunta. Bueno, lógicamente aquí podemos observar que en la hipótesis nula se ha planteado la igualdad de tres medias, no la igualdad de dos medias. Entonces, se podrá utilizar la prueba de hipótesis de diferencia de medias con muestras independientes, ¿no? Entonces, obviamente, la respuesta sería, pues, no, pues, ¿no? La respuesta sería no. No por el hecho de que aquí en la hipótesis nula tenemos tres medias. Nosotros hemos estudiado una prueba de hipótesis, pero para comparar dos medias, ¿no? Pero alguien podría decir, pero sí se podría hacer, ¿no? ¿Cómo? Podríamos tomar pares de medias, ¿no? Y realizar las pruebas de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, podría tomar la media de A con la media de B, ¿no? O la media de B con la media de C, o la media de A con la media de C, y hacer una prueba de hipótesis. En todo caso, tendríamos tres pruebas de hipótesis, ¿no? Al comparar los pares de medias. Tendríamos tres pruebas de hipótesis, tres estadísticos de prueba, tres decisiones estadísticas, ¿no? Tres conclusiones. Entonces la pregunta sería, pues, ¿estaría correcto hacer eso? ¿No? ¿Estaría correcto hacer eso? ¿No? Lógicamente que no estaría correcto, ¿no? No podemos repetir, ¿no? Consecutivamente una prueba de hipótesis de diferencia en medias. No es correcto hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ante ese problema que se presentó al no poder utilizar una herramienta estadística que es la prueba de hipótesis de diferencia en medias, entonces surgió obviamente una metodología que sí me va a permitir poder realizar esta prueba de hipótesis, ¿no? Esa metodología se llama análisis de varianza, ¿no? Con el análisis de varianza sí voy a poder realizar, ¿no? Esta prueba de hipótesis de la igualdad de tres medias, ¿no? Con esa metodología sí lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de varianza surgió pues como una metodología, una herramienta estadística, un método estadístico que nos permite o nos va a permitir poder realizar una prueba de hipótesis para comparar tres o más medias. Entonces, esta es, digamos, la idea conceptual para poder trabajar ahora a continuación la metodología del análisis de varianza, ¿ya? Entonces, análisis de varianza, también conocido como ANOVA, es un método estadístico que nos va a servir para comparar dos o más medias. En términos generales son tres o más medias, ¿no? Porque obviamente no se puede hacer la comparación utilizando repetidas veces la prueba de hipótesis, ¿no? Para diferencia de medias con muestras independientes, ¿no? Eso no se va a poder hacer. Ahora, este método dice aquí, prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Son iguales. Con el ANOVA se puede medir el efecto del factor en estudio sobre la variable respuesta. Entonces, al mencionar aquí, en este párrafo, que con el ANOVA se puede medir el efecto del factor en estudio sobre la variable respuesta, prácticamente ahí estamos ingresando al terreno de los procesos experimentales. Y precisamente el análisis de varianza surgió
¿no? Como una metodología, un método estadístico, una herramienta estadística, ¿no? En la agricultura, en la agronomía. ¿Por qué? Porque en la agricultura los agricultores querían saber, ¿no? Si es que utilizando diferentes tipos de fertilizantes, ¿no? Podrían obtener la misma cantidad de cosecha o diferentes cantidades de cosecha. ¿No? Ese era el propósito entonces de el análisis de varianza, ¿no? Entonces, tratar de, bueno, responder las inquietudes de los agricultores que querían obviamente saber, ¿no? Cómo afectaba obviamente el tipo de fertilizante en sus parcelas de tierra, ¿no? Si utilizando, por decir, el fertilizante A en su parcela de tierra, la cosecha era mayor que si utilizaba el fertilizante B. Entonces, para poder responder a esas preguntas o interrogantes que tenían los agricultores, precisamente los investigadores, ¿no? Estadísticos se interesaron obviamente en poder resolver esas interrogantes en los agricultores. Entonces, la aplicación del análisis de varianza está relacionado con procesos experimentales, ¿no? Dado que para formalizar esta teoría, esta herramienta, esta metodología, los investigadores lo que hicieron pues es trabajar con los agricultores, ¿no? Trabajar de la mano con los agricultores para poder hacer y crear esa teoría del análisis de varianza. Y por lo tanto, obviamente realizaron muchas pruebas, ¿no? Muchos experimentos en la parcela de tierra, ¿no? De los agricultores, y así pudieron formalizar el tema de análisis de varianza, ¿no? ¿No? Entonces, la aparición del tema de análisis de varianza tiene sus orígenes, obviamente, dentro de la agricultura. Después, obviamente, ya el tema, el concepto, la metodología se formalizó y ya se puede utilizar, obviamente, para otras especialidades, ¿no? Como la administración, la medicina, biología, ingeniería, ¿no? ¿No? Análisis de varianza. ¿No? Análisis de varianza. Como le decía, el análisis de varianza está relacionado con los procesos experimentales. Y ahí surge la pregunta, ¿qué es un experimento? ¿No? Ahí surge la pregunta, ¿qué es un experimento? ¿No? Podemos mostrar el concepto general de lo que es un experimento, ¿no? Un experimento viene a ser un proceso por el cual se manipula de manera intencional una o más variables independientes definidas como causas, ¿no? Y luego ver las consecuencias que tienen sobre otras variables identificadas como efectos. ¿Por qué cree que no te queda muy claro? ¿Será que no has estado presente cuando por ejemplo, tenemos un experimento químico tradicional que es la combinación de dos sustancias, ¿no? Bicarbonato de sodio y vinagre. Cuando se mezclan ambas sustancias, entonces generará, ¿no? Y provocará una reacción química. Entonces, esa reacción química, ¿no? Que viene a ser, lógicamente, el efecto, ¿no? Que se puede medir cuando se combinan las dos sustancias. Entonces, eso es un procedimiento experimental, ¿no? Es un experimento clásico.
¿ya? Pero la idea aquí es que el análisis de varianza como metodología estadística, ¿no? Surgió de un proceso experimental, ¿no?, que realizaron los investigadores en el sector de la agricultura. Por eso cuando trabajamos con el análisis de varianza se habla de factores, unidad experimental, ¿no? Todo lo concerniente a los procesos experimentales. ¿Alguien más confirme? Entonces, cada vez que realicemos la aplicación del análisis de varianza, ¿no?, o el ANOVA, también se le conoce así, vamos a definir los conceptos o definiciones generales, ¿no?, que involucran obviamente la realización de un experimento. Entonces, la primera definición es el factor en estudio. Listo, entonces el precio es igual a 7. Entonces al final, fíjense, ¿qué pasó? El precio del mercado era... El factor en estudio viene a ser una variable independiente, generalmente de tipo cualitativa, ¿no?, por lo general, ¿no? Es una variable independiente que afecta los resultados del experimento, controlables o no controlables. En un experimento se pueden evaluar uno o más factores. Bueno, hay factores que no pueden ser controlables, ¿no? Como por ejemplo la lluvia no es un factor controlable. La humedad relativa, ¿no?, el viento, ¿no?, son factores obviamente no controlables, ¿no?, que bueno, obviamente también se tienen que tomar en cuenta en un proceso experimental. En cuanto a los tratamientos, ¿no?, un tratamiento corresponde a los niveles de un factor. Es decir, si tenemos un factor como variable cualitativa, esta variable cualitativa tiene sus niveles, ¿no?, tiene sus categorías. A esas categorías se le denomina los tratamientos. Listo, la encuesta se lanzó, ya aparece en pantalla. Ahí tienen entonces la pregunta y 5 alternativas. A, B, C. Lo que tienen que hacer es lo mismo que acabamos de hacer. Y entonces hacer los cálculos y marcar la respuesta. Entonces los tratamientos vienen a ser las categorías de la variable factor, la variable independiente, ¿no?, que es de tipo cualitativa por lo general. El gobierno le establece una política de control de precios que genera que los consumidores estén dispuestos a... La variable respuesta es la variable en la cual se evaluarán los efectos de los tratamientos. La variable respuesta es la variable en la cual se evaluarán los efectos de los tratamientos. El precio máximo del mercado negro o precio del mercado negro en el caso de la variable respuesta, ¿no?, ¿qué es la variable respuesta? Es la variable en la cual se evaluarán los efectos de los tratamientos. Entonces la variable respuesta nos va a servir para poder registrar los efectos de los tratamientos. Y la unidad experimental que viene a ser es la unidad, sujeto u objeto sobre el cual se va a aplicar un tratamiento. Entonces, fíjense, estas son las 4 definiciones generales que se tienen que tomar en cuenta para poder aplicar el análisis de varianza. Aquí tenemos un ejemplo de un experimento diseñado. Tenemos la unidad experimental, que es la parcela de tierra. Tenemos el factor, que es el tipo de abono. Tenemos los niveles del factor o tratamientos, tipo A, tipo B y tipo C.
y la variable respuesta que viene a ser el rendimiento de la cosecha en kilogramos. Este es un proceso o un experimento diseñado con sus conceptos o definiciones generales. Entonces, fíjense, a partir de este experimento diseñado surgen estas preguntas. Si el rendimiento es igual cuando se utiliza cada tipo de abono. Y la otra pregunta es, ¿algún tipo de abono es más efectivo? Precisamente, fíjense, para responder estas dos preguntas se plantearon esas hipótesis. En el caso de la primera pregunta, está relacionado con la hipótesis nula, ¿no? La igualdad de las medias. ¿Cuánto sale la cantidad de equilibrio? Fabiana, ¿cuánto te sale la cantidad? Entonces, fíjense, eso dio pie, obviamente, a que el análisis de varianza esté relacionado con proceso experimental. Ahora, uno de los requisitos en el proceso experimental es que los tratamientos se apliquen de manera aleatoria. ¿Cuánto sale la cantidad de equilibrio, Fabiana? Una condición es que los tratamientos se apliquen en forma aleatoria a las unidades experimentales. Entonces, supongamos que tenemos 9 parcelas de tierra y tenemos 3 tipos de abono, A, B y C, ¿no? Entonces, de manera aleatoria, esos tratamientos se van a aplicar a las parcelas de tierra, que es la unidad experimental. Entonces, por ejemplo, el tipo de abono A se aplicó de manera repetida, ¿no? A la parcela 3, parcela 4 y parcela 7. El tipo de abono B se aplicó a la parcela 5, parcela 6 y a la parcela 1. También podemos observar que el tipo de abono B se aplica de manera repetida a la parcela 5 y a la parcela 6 y a la parcela 1. ¿No? Lo mismo sucede para el tipo de abono C, ¿no? Se aplicó a la parcela 8, a la parcela 9 y a la parcela 2. Muy bien. Entonces, la aplicación de los tratamientos a las unidades experimentales trae como consecuencia el registro de datos, ¿no? El registro de datos. Esos datos se van a registrar utilizando la variable respuesta, ¿no? Entonces, la variable respuesta será la variable en la cual se va a se van a registrar precisamente los datos, ¿no? Se van a registrar los datos. ¿Qué cantidad es esa? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tabla con los datos generados, ¿no? Para el tipo de abono A, tipo de abono B y tipo de abono C. Entonces, un tratamiento se puede aplicar repetidas veces a la unidad experimental. El tipo de abono A, por ejemplo, se ha aplicado 3 veces, ¿no? Ha repetido la aplicación de ese tratamiento. Lo mismo para el tipo de abono B y tipo de abono C.
hace el reemplazo. Dígame. Generando estos datos, ¿no? Es un ejemplo simple de lo que podría ser la aplicación de los tratamientos de manera aleatoria y generando una tabla de datos. Aquí observamos que cada tratamiento... Cristian Pérez González. Activa tu micrófono. Listo. ¿Cuánto es el precio? Cada tratamiento se podría considerar como una población, ¿no? Tipo A, tipo B y tipo C. Y lo que tenemos en la tabla es, digamos, la muestra, ¿no? La parte muestral. Dime, Cristian, ¿por qué has marcado la letra D? Y aquí precisamente se pueden formular estas dos preguntas, ¿no? Si el rendimiento es igual cuando se utiliza cada tipo de ahorro o algún tipo de abono es más efectivo. En general vamos a tener esta disposición de datos. Listo. Este precio que Donde cada columna representa el tratamiento. Cada columna es un tratamiento. ¿Qué precio es? Tenemos esta disposición de los datos al aplicar el tratamiento a la unidad experimental. Exactamente, el precio controlado. Ahora tu pregunta. Si el precio controlado es 300, ¿cuánto esa es tabla es una tabla de datos, ¿no? Que tendría más o menos la forma de una matriz. Pero en este caso, no, en este caso los elementos de esa matriz tienen diferente subíndice. No es como el subíndice clásico de una matriz, ¿no? IJ. I es fila y J es columna. En este caso, en análisis de varianza, la tabla de datos, ¿no? Los datos se denotan a partir de columna y fila, ¿no? Aquí tenemos los datos pertenecientes a la primera fila, a la segunda, a la primera, segunda, tercera, etc. Entonces, teniendo una tabla de datos así como aparece, ya podemos realizar el procedimiento para la aplicación del análisis de varianza. Primero fila, dijo a mí. A ver, cuéntame, fila. Claro que sí, está en pantalla. Si el precio controlado es 300, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo para definir, ¿no? Hacer las definiciones generales. Alonso, la misma pregunta. Entonces ahí dice, el gerente de una compañía dedicada a ensamblar piezas de equipos electrónicos realizó un estudio con el fin de generar la eficacia de 3 programas de capacitación A, B y C. Para ello se asignaron al azar 15 empleados, 5 en cada uno de los 3 programas. Entonces, si la cantidad ofrecida es 590, la cantidad demandada es entonces, el gerente de una compañía dedicada a ensamblar piezas de equipos electrónicos realizó un estudio con el fin de comparar la eficacia de 3 programas de capacitación, A, B y C. Para ello se asignaron al azar 15 empleados, 5 a cada uno de los 3 programas. Después de terminados los cursos de capacitación, se registró el tiempo en minutos que les tomó ensamblar las piezas en los equipos electrónicos. Entonces nos piden aquí completar el factor en estudio, tratamiento, unidad experimental, variable de respuesta. Entonces, Fernando Briones a las 2. Bueno, entonces comencemos
redactando aquí el factor, tratamiento, unidad experimental, variable de respuesta, ¿no? Generalmente lo que primero se define son los tratamientos, ¿no? Y después ya el factor donde se le va a colocar un nombre, ¿no? En este caso hay 3 programas de capacitación, programa A, B y C, ¿no? Programa de capacitación. Pues fácilmente esos 3 programas de capacitación vendrían a ser los tratamientos. Vendrían a ser los tratamientos. Entonces al factor tendríamos que colocarle un nombre, ¿no? Al factor tendríamos que colocarle un nombre. ¿No? Simplemente podemos ahí redactar como factor, ¿no? Programa. Programa de capacitación. Y los tratamientos serían las variables, las categorías de esta variable cualitativa. Atento, pregunté. ¿De qué exceso se ha producido? Entonces tendríamos aquí programa A, programa B y el programa C. ¿De demanda, de oferta y de cuánto? La unidad experimental, ¿no? Recordemos que la unidad experimental viene a ser aquel sujeto u objeto sobre el cual se le aplica el tratamiento. La misma pregunta para Josué Vázquez y Mauricio Vidal. Entonces, en este caso, nuestra unidad experimental sería, ¿no? De acuerdo al texto, José Vázquez y Mauricio Vidal. Sería un empleado. Exceso de oferta. Un empleado. Okay, eso me dijo José Briones. Josué Vázquez y Mauricio Vidal, ¿cuáles son sus respuestas? He hecho la pregunta de qué exceso también. Y nuestra variable de respuesta, que es una variable de tipo cuantitativo, ¿no? Pues es discreto continuo. En este caso, según el texto, donde dice después de terminado los cursos de capacitación, se registró el tiempo en minutos que le tomó ensamblar las piezas de los equipos electrónicos. ¿De cuánto, Mauricio? Exactamente. ¿Quién te sopló? Entonces nuestra variable de respuesta sería el tiempo, ¿no? Oye, entonces tenemos un exceso de demanda de 200 unidades, José Briones. Tiempo para ensamblar. Lo que hemos hecho, José Briones, ese fue. ¿Qué acabamos de hacer? A ver, pues. Tiempo para ensamblar las piezas en los equipos electrónicos. ¿Qué acabamos de hacer? Entonces no te das cuenta de lo que hemos hecho. Entonces, fíjense, ahí ya hemos definido los conceptos o las definiciones básicas para poder aplicar el análisis de varianza. Exactamente. Entonces, de esa manera definimos estos conceptos o definiciones generales, ¿no? Que son el requisito indispensable para poder realizar análisis de varianza. Si uno no define correctamente estas definiciones, entonces estaría incorrecto y no podríamos realizar una prueba de hipótesis. Lo hicimos en el ejercicio anterior. A ver. Bueno, acá hay otro ejercicio y lo dejo para que ustedes puedan resolver este ejercicio. ¿En dónde? Habíamos mencionado que el análisis de varianza es una metodología estadística, es un método estadístico que está muy relacionado con los procesos experimentales. Oye, Mirelis,
Entonces, sustituye la cantidad ofrecida en demanda y dando el resultado. ¿Queréis? Habíamos mencionado que el análisis de varianza se apoya, ¿no? O tiene orígenes en los procesos experimentales. Es así como, digamos, se formalizó esta teoría, ¿no? Y por lo tanto, al relacionarse con modelos o procesos experimentales, precisamente el análisis de varianza utiliza uno de los modelos experimentales, que se llama el modelo experimental diseñado con un solo factor. Aquí estoy mostrando el modelo, ¿no? Modelo experimental con un solo factor. Una especie de una ecuación. El Y J es el tratamiento en la J-ésima repetición. Es decir, es el valor de la variable respuesta. Ahí podemos observar, ¿no? El YJ viene a ser la variable respuesta. Esa variable respuesta está en función a la media poblacional, está en función al efecto del tratamiento y en función del error experimental que está obviamente asociado a la variable respuesta. Entonces, el análisis de varianza se apoya en este modelo, el modelo experimental diseñado con un solo factor, también conocido como el DCA, diseño completamente al azar. Pueden contestar a la encuesta. Y ahora sí, quiero que hagan una buena respuesta. Otra de las cosas dentro del análisis de varianza es, ¿no? O son los supuestos. Los supuestos que darán validez a la interpretación de los resultados. Bueno, hay dos supuestos que se tienen que verificar y se tienen que cumplir para realizar el análisis de varianza. El primer supuesto es de la homogeneidad entre los tratamientos, ¿no? Homogeneidad entre los tratamientos. Eso quiere decir, obviamente, que si yo tengo ya los datos, ¿no? Tengo los datos en esta tabla, ¿no? Se podría probar entonces la homogeneidad Muy bien, mucho tiempo, cerramos, me faltan 5. Entonces, obviamente aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, 3 tratamientos, tipo A, tipo B y tipo C. El primer supuesto nos decía, ¿no? La homogeneidad de varianzas entre los tratamientos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que plantear aquí es que haya homogeneidad entre las varianzas del tipo de abono A, tipo de abono B y tipo de abono C. Entonces, precisamente con los datos que tenemos en la tabla se va a realizar la prueba de hipótesis, ¿no? Para la homogeneidad de las varianzas. ¿No? Homogeneidad de las varianzas. Muy bien, chicos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está todo claro? Dime. Esos dos supuestos, obviamente, son supuestos necesarios y obligatorios realizarlos para poder realizar el análisis de varianza. Entonces, el primer supuesto es de la homogeneidad entre los tratamientos. Homogeneidad entre los tratamientos.
¿no? Eso significa igualdad de las varianzas. Y el otro supuesto es que los datos, los datos de la tabla de datos tienen que tener o distribuirse de manera normal. Y los impuestos son relevantes para el gobierno porque a través de los impuestos el gobierno puede realizar sus operaciones diarias y retribuir a la sociedad. Ahora, para realizar la verificación de estos supuestos, ¿no? Obviamente se utilizan pruebas estadísticas, ¿no? En nuestro caso vamos a utilizar algunas salidas de las pruebas estadísticas que se utilizan para verificar los supuestos. En el caso de la homogeneidad entre los tratamientos, la prueba estadística que se utiliza es la prueba de Bartlett. Prueba de Bartlett. Entonces, obviamente, se plantean las hipótesis. Para el supuesto de homogeneidad de varianzas. Entonces, en la hipótesis nula planteamos la igualdad de las varianzas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tratamientos. Hipótesis alterna, al menos una varianza es diferente. Ahora, sin embargo, los directos que son municipales, que son en el caso de el impuesto predial, ¿no? Y el impuesto también a vehículos. Impuestos vehiculares, impuestos prediales. En el caso de probar la distribución normal de la variable respuesta, utilizaremos este concepto de residuos o errores que nos permitirán poder realizar la prueba del supuesto de normalidad de los datos de la variable respuesta, que estarán en la tabla. Pero obviamente si quiero realizar esa verificación de ese supuesto, tenemos que utilizar, ¿no? Tenemos que utilizar como herramienta, ¿no? A los software estadísticos. Ahora, sin embargo, es el único. Otro impuesto indirecto muy conocido es el impuesto selectivo al consumo. Entonces, al utilizar el software estadístico para realizar la prueba de la distribución normal de la variable respuesta, el software estadístico lo que hace es calcular los residuos o errores. Ahora, dentro del ranking de recaudación de impuestos parte del Estado, el impuesto general a las rentas es el impuesto. Entonces el software considera los residuos o errores. ¿Pero qué viene a ser un error o residuo? Es la diferencia entre el valor real observado de la variable respuesta y el valor esperado estimado bajo el modelo lineal especificado. Vamos a ver cómo se aplica el impuesto. Maite, ¿estás filtrando tu audio? Entonces tenemos, ¿cómo se aplica? Entonces, esos errores el software estadístico los calcula, ¿no? Internamente, y nos va a mostrar esos errores generados. Entonces, teniendo los errores, el software estadístico inmediatamente lo que hace es utilizar esos datos de los errores para poder realizar las pruebas correspondientes, ¿no? Y verificar o dar validez al supuesto de distribución normal de la variable respuesta. Nuevamente, la explicación por qué es, porque son más los impuestos indirectos que los impuestos directos. El impuesto directo es solamente en este caso, el software estadístico puede utilizar estas pruebas estadísticas para la verificación del supuesto de normalidad de los errores, ¿no? La prueba de Anderson-Darley, Shapiro-Will, Kolmogorov-Smirnov. A diferencia del impuesto directo que afecta a la vida. Nosotros vamos a ir por la 21.
Partimos de lo siguiente. Tenemos una oferta sin impuestos. Entonces, lo que se tiene que probar aquí es el supuesto de normalidad de los errores, ¿no? Porque el software estadístico lo que va a mostrar es un valor. Ya, ese valor se llama el valor P. Que lo vimos en prueba de hipótesis cuando utilizamos el software estadístico, el R Commander. Ahí pues, utilizamos el valor P para la decisión estadística. Entonces aquí tenemos la prueba de Anderson-Darling, que me va a servir realizar la prueba del supuesto de normalidad de los errores. Entonces lo que se va a hacer es restar el error más común. Entonces podemos utilizar la prueba de Bartlett para el supuesto homogeneidad de varianzas, planteando estas dos hipótesis, y la prueba de Anderson-Darling, planteando estas dos hipótesis, ¿no? Hipótesis nula, los errores del modelo tienen distribución normal. Hipótesis alterna, los errores del modelo no tienen distribución normal. Pero la empresa no se queda con el impuesto, aunque de ese precio de venta tiene que descontar la parte del impuesto. Para poder realizar la verificación de sus supuestos, que son obviamente pruebas de hipótesis, vamos a utilizar el concepto del valor P, o el P-valor, ¿no? Este concepto. Ese valor P que nos va a mostrar el software estadístico, lo vamos a comparar con el nivel de significación, ¿no? El alfa. Y de acuerdo a esa comparación, vamos a tomar una decisión. Esta es la regla que se utiliza para valor P. Si el valor P es menor que el alfa, entonces la hipótesis nula se rechaza. Si el valor P es mayor o igual a alfa, entonces la hipótesis nula no se rechaza. Y a ese precio luego le tiene que descontar el impuesto que va a pagar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está claro, Cristian Pérez? Entonces, la regla del valor P es muy importante para poder realizar esta prueba de hipótesis de Bartlett y de Anderson para verificar los supuestos de análisis de varianza. Ok. Entonces, llevando un ejemplo matemático, fíjense, la oferta es igual a 80 más 2 veces. Esa es la oferta. Ahora fíjense. La oferta por impuestos sería igual a 80 más 2 veces. Sabemos que el análisis de varianza es una metodología que nos sirve para comparar 3 o más medias, ¿no? Porque realizando una prueba de diferencia media no se puede hacer. Entonces, al plantear las hipótesis del análisis de varianza, lo que necesitamos para desarrollar esa prueba de hipótesis es precisamente un valor, que es el estadístico de prueba. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde saco el valor de estadístico de prueba para poder realizar la prueba de hipótesis para el análisis de varianza? ¿No? Entonces, para ello se va a utilizar la tabla ANOVA. Con eso rompemos el paréntesis y luego ¿qué hacemos? En el siguiente paso, ¿qué hacemos? La tabla ANOVA precisamente es un instrumento estadístico que me va a proporcionar el valor del estadístico de prueba que necesito para realizar la prueba de hipótesis del análisis de varianza. Con la oferta por impuesto, nos damos cuenta que la oferta por impuesto es menor a la oferta sin impuesto. Y esto tiene que... Entonces, la tabla del análisis de varianza o ANOVA es una técnica estadística, es un instrumento estadístico que nos permite poder hacer una descomposición de la variabilidad total en componentes, en fuentes de variación. Y obviamente se utilizó aquí en el análisis de varianza
con la finalidad de obtener el valor del estadístico de prueba y realizar la prueba de hipótesis en el análisis de varianza. Entonces aquí tenemos esta tabla que se llama la tabla NOVA o tabla de análisis de varianza. Está compuesta por 5 columnas. En la primera columna tenemos el factor, las fuentes de variación. Fuentes de variación. Listo, entonces ahora sí, en un modelo matemático, veamos lo siguiente. Los grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios y finalmente el estadístico de prueba, el F calculado. La ecuación de la demanda, ahí está la recta de demanda. 140 menos 3, la ecuación de demanda inicial. Luego tenemos la ecuación de en esta tercera columna tenemos la suma de cuadrados. Cuarta columna suma los cuadrados medios y finalmente el F calculado. Nos damos cuenta que la oferta con impuesto es menor, por lo tanto, como es menor, tenemos que graficarla, la nueva recta, graficarla, los grados de libertad de los tratamientos sería el número de tratamientos menos 1. En el caso de los grados de libertad del error sería el número total de datos, el n punto, menos el k. Para calcular el nuevo equilibrio, lo que tenemos que hacer es reemplazar la nueva oferta o la oferta por impuesto. Entonces, de esa manera, con la ayuda de la tabla NOVA, podemos utilizar el estadístico de prueba calculado y realizar la prueba de hipótesis para la aplicación del análisis de varianza como un factor. Esta suma de cuadrados totales viene a ser la variabilidad total que está descompuesta, ¿no?, por estas dos sumas de cuadrados, la suma de cuadrados de tratamientos y suma. Tenemos las expresiones correspondientes para hacer ese cálculo. Los cuadrados medios, ¿no?, se calculan en función de dividir la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. En el caso de los cuadrados medios de los tratamientos sería dividir suma de cuadrados de los tratamientos entre los grados de libertad. Cuadrado medio del error sería dividir suma de cuadrados del error entre n punto menos k. Entonces, esta tabla de análisis y varianza es muy importante porque con él podemos calcular el estadístico de prueba que se va a necesitar para el análisis de varianza, porque ahí vamos a tener que resolver una prueba de hipótesis. Entonces, precisamente aquí tenemos las hipótesis estadísticas que vamos a plantear en una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, en la hipótesis nula, obviamente, plantearemos la igualdad de las medias. Ahora, esta cantidad de equilibrio que va a ser igual a 90. Entonces, en la hipótesis estadística del análisis de varianza, en la hipótesis nula planteamos la igualdad de las medias. Eso significa que no hay diferencia en las medias poblacionales. Y en la hipótesis alterna al menos una media diferente. Hay diferencias en las medias poblacionales. La región crítica de rechazo de la hipótesis nula va a estar dado en la cola derecha de la gráfica de la F de Fisher, que es una gráfica simétrica positiva. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, convencionalmente, la región de rechazo siempre va a ubicarse en la cola derecha. Ahí vamos a calcular o hallar el punto crítico, que sería el punto F, ¿no?, con una probabilidad de alfa
Y los tipos de grado de libertad serían los grados de libertad de los tratamientos y del error, es decir, tratamientos. En limpio, lo que acabamos de hacer en limpio, ya tenemos en la ecuación, primero el equilibrio sin impuestos, precio igual 12, cantidad sin impuestos. Cuando el gobierno no aplicaba un impuesto, el precio de... Se rechazará la hipótesis nula siempre y cuando el F calculado sea mayor al punto crítico. Ahora que el gobierno impuso, entonces, si la hipótesis nula se rechaza, es decir, al menos una media diferente, habría que investigar, comparando las medias, qué medias son iguales, qué medias son diferentes, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la prueba de comparación de Tukey, ¿no? Prueba de comparación de Tukey. Entonces, las pruebas de comparación de Tukey es un procedimiento que se realiza cuando se rechaza la hipótesis nula en el análisis de varianza. A este precio del consumidor le vamos a restar. Aquí tenemos una salida, aquí también para la prueba de comparación de Tukey. Entonces, a ese 14,4 vamos a utilizar un software estadístico para que el software estadístico nos muestre la salida de las comparaciones en pareja de Tukey. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de las comparaciones en pareja de Tukey, donde tenemos aquí las medias y las disposiciones. Y en esta columna tenemos la columna de agrupación con letras, ¿no? Con letras. Entonces, lo que se hace aquí para interpretar esta salida en parejas de Tukey, ¿no?, viendo aquí la columna de agrupaciones, podemos observar aquí que esta media y esta media tienen la misma letra, o sea, están compartiendo la misma letra, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que no hay diferencias significativas entre estas dos medias, ¿no? Recordar que estas medias provienen del cálculo de la media en la tabla de datos del análisis de varianza, ¿no? O sea que son medias muestrales, no son medias poblacionales. La diferencia entre el precio del consumidor y el precio del productor es el impuesto que... Dentro del análisis de las comparaciones en pareja de Tukey se suele utilizar el gráfico de líneas, ¿ya? El gráfico de líneas, ¿no?, es un procedimiento que nos permite poder hacer el análisis comparando las tres medias. Entonces aquí lo que se ha hecho es ordenar las medias de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Mu 3, Mu 2 y Mu 4. Pero de acuerdo a la columna agrupación, ¿no?, esta letra A significa de que no hay diferencia significativa entre estas medias. Entonces, aquí se le suele colocar una línea horizontal para identificar que en estas dos medias no hay diferencia significativa, ¿no? Son medias iguales, ¿ya? Pero ojo, cuando yo utilizo esta simbología, estoy utilizando la simbología de media poblacional, no muestral, ¿ya? Pero igual estos datos que son muestrales me sirven para poder ordenar los datos de las medias de menor a mayor. Una vez que ya sabemos cuál es el precio del consumidor y el precio del productor, ya podemos calcular los impuestos. Entonces, lo que ven en pantalla es un borrador de los... Entonces aquí la interpretación sería que no hay diferencia significativa entre las medias de la disposición 1 y disposición 2, porque ambas medias están compartiendo la misma letra. La diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor. En cambio, la media de 3 tiene la letra B nada más, ¿no? Entonces uno puede decir que ¿Cuánto de impuestos paga cada uno?
que hay diferencias significativas entre la media de la disposición 2 y la media de la disposición 3. Sí hay diferencias significativas, ¿no? No están compartiendo la misma letra. Muy bien. Entonces, fíjense, esta es la teoría respecto a el análisis de varianza. Todo lo que corresponde a la parte teórica. ¿De acuerdo? Vamos a realizar un ejemplo de aplicación, un ejercicio de aplicación, salvo que tengan por ahí alguna pregunta, consulta, dudas, ¿no? Respecto a lo que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, desarrollar esta teoría, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una teoría un poquito densa, no es una teoría muy sencilla, ¿no? Porque surgen ahí todos los conceptos que involucran a la metodología del análisis de varianza, ¿no? Muy bien, entonces vamos a aplicar a continuación un ejercicio, ¿no? Para, digamos, tener un conocimiento, digamos, más certero de lo que es un análisis de varianza y cómo se aplica, ¿no? En este ejemplo, que es un caso, el caso de Car Motor. Dice, el gerente general de Car Motor, con el propósito de decidir en cuál o cuáles plantas se debe comenzar un proceso de reingeniería, desea conocer cuál o cuáles plantas producen los vehículos que emiten los mayores volúmenes de gases contaminantes. Reúne la siguiente información de los volúmenes de emisión de HC en ppm, los cuales se muestran a continuación, ¿no? Tenemos la tabla de datos, tenemos las 4 plantas de fabricación de los vehículos, ¿no? Y estos datos corresponden a esos datos corresponden obviamente a la variable respuesta, ¿no? Porque recordemos que la variable respuesta nos sirve para registrar precisamente los efectos de los tratamientos sobre la unidad experimental. Aquí tenemos las salidas de la prueba de Barley para el supuesto de homogeneidad de varianzas, y el otro viene a ser la salida de Anderson-Darley para verificar la normalidad de los errores. Entonces, estas salidas me van a servir precisamente para realizar esta comprobación o verificación si se cumplen los supuestos, ¿no? Tenemos también la tabla del análisis de varianza que está incompleta, solamente tenemos la suma de cuadrados totales, y también tenemos la salida de comparaciones de medias en pareja de Tukey. Explique y fundamente con un nivel de significación del 5% en cuál o cuáles de las plantas se deberá comenzar un proceso de reingeniería. Utilice las 5 dimensiones de razonamiento cuantitativo, ¿no? Entonces vamos a utilizar razonamiento cuantitativo aquí también en el análisis de varianza. En interpretación, como siempre, vamos a redactar el problema como objetivo, como pregunta. En representación, vamos a redactar primeramente las definiciones generales, la herramienta estadística a utilizar y plantear las hipótesis por unidad de producto vendido, la herramienta estadística y plantear las hipótesis correspondientes. Luego en cálculo vamos a calcular precisamente el estadístico de prueba, el F calculado. Analiza argumentación, ¿no? Si la hipótesis nula se rechaza, entonces procederemos con el análisis de las comparaciones en pareja de Tukey. Y eso nos llevará a tomar la decisión correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, este es el ejercicio de aplicación número 1. Entonces vámonos a... Eso es lo que está pagando en total los productores por la venta de
Y finalmente, muy bien. Entonces comenzamos con la interpretación. la recaudación. Recordar que la interpretación es el Estado, cuando que es la redacción del problema que se presenta en el caso y que está relacionado con la decisión a tomar. Como aquí se va a tomar la decisión de comenzar un proceso de reingeniería, entonces en la interpretación vamos a redactar de la siguiente manera. Siempre comenzando con el verbo. ¿No? Determinar en qué planta o plantas se deberá comenzar un proceso de reingeniería. Y la otra opción de calcular la recaudación. Luego tenemos la representación, ¿no? Factor, tratamientos, unidad experimental, variable respuesta. Entonces aquí en la tabla de datos tenemos 4 columnas, ¿no? Que son los tratamientos, ¿no? Planta 1, planta 2, planta 3, planta 4. Esos serían nuestros tratamientos. Es 332,32. Y el impuesto total que paga el productor es 348,42. Entonces sumamos y nos tiene que dar el impuesto. La recaudación va a ser igual a 232,32 más 248,42. Esos serían mis tratamientos. Por lo tanto, el factor podríamos definirla como simplemente planta de producción. Planta de producción. La unidad experimental, ¿no? La unidad experimental es la unidad, ¿no? Que puede ser un sujeto u objeto sobre la cual se le aplica el tratamiento, ¿no? En este caso, los tratamientos son planta 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿a quién se le va a aplicar esos tratamientos? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Se le va a aplicar, obviamente, al vehículo, pues, ¿no? Un vehículo, ¿no? Esa es nuestra unidad experimental. Y la variable respuesta, ¿no? La variable respuesta, eso lo obtenemos a partir de esta salida. Estos datos obviamente corresponden a los volúmenes de gases contaminantes. Volúmenes de gases contaminantes en ppm. Claro, nada más. Hagamos lo siguiente, damos un ejercicio. Tenemos uno así. Veamos este aquí. Acá dice, los mercados de cerveza C y gasolina B. Volumen de gas contaminante. Por las siguientes ecuaciones. Ahí tienen la demanda de cerveza, 120 menos ppm. Es la unidad de medida. Luego planteamos o mejor dicho, definimos la herramienta estadística. En este caso, vamos a realizar un análisis de varianza con un factor. Y las hipótesis serían las siguientes, ¿no? En la hipótesis nula siempre planteamos la igualdad de las medias, ¿no? Entonces tendríamos aquí media de 1 será igual a la media de 2, igual a la media de 3, igual a la media de 4. Esa es la hipótesis nula. Y la alterna, al menos una media diferente, y el nivel de significación
Gerardo Vázquez, activa tu micrófono. 5.05, ¿no? 0.05. Vamos a validar los supuestos, ¿no? O verificar los supuestos. El supuesto de homogeneidad de varianzas, planteamos la igualdad de las varianzas, hipótesis nula, hipótesis alterna, al menos una varianza diferente. Nivel de significación es el alfa 005. Entonces, para esto, para este supuesto de homogeneidad de varianzas, vamos a utilizar precisamente la salida de Bartlett. En la prueba de Bartlett, el valor de P es 0.497. Jorge Daniel. Listo. Calcula también el equilibrio en el mercado. El valor P para Bartlett es 0.497. Ese valor P es 0.497 es mayor al alfa, que es 0.05. Eso quiere decir entonces que la hipótesis nula no se rechaza por la regla del valor P o P valor. Conclusión, diremos con un nivel de significación del 5%, las varianzas son homogéneas. Ya, entonces hemos verificado el primer supuesto. El segundo supuesto es el de normalidad de los errores. Para eso planteamos las hipótesis. Hipótesis nula, los errores tienen distribución normal. Hipótesis alterna, los errores no tienen distribución normal para un alfa de 0,05. Aquí vamos a utilizar la salida de Anderson. El valor P es 0.285, ¿no? Valor P es 0.285. A ver, ¿dónde están los varones? Entonces, respuestas. El valor P 0.285 comparado con el alfa, lógicamente es mayor a 0.05. Eso implica entonces que la hipótesis nula no se rechaza. ¿Qué es 72? Conclusión. ¿Qué es 72? ¿72 qué? O sea, ¿qué representa el 72? Con un nivel de significación del 5%, los errores tienen distribución normal. Normal. Entonces, con eso ya hemos verificado los dos supuestos. Supuesto de homogeneidad de varianzas y el supuesto de normalidad de los errores. Eso lo puedo hacer cuando yo tenga la salida de los valores P para prueba de Bartlett y la prueba de Anderson. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Muy bien. Ahora calcula la cantidad entonces, Jorge. Y aquí vamos a especificar, ¿no? Estas son las hipótesis de análisis de varianza.
En la igualdad de las medias, ¿eso qué significa? Ahora calcula la cantidad. Y Jorge Daniel, ¿dónde estás? El ¿Cuál es tu resultado? volumen contaminante es igual en las cuatro El precio de equilibrio te sale 10 y la cantidad en las cuatro plantas. Entonces, Gerardo, ¿qué me has dado la respuesta? En las cuatro plantas. Eso es lo que significa la hipótesis nula. Y la alterna significa que el volumen promedio Precio, equilibrio, 60 y cantidad 72. Entonces, Jorge, ¿qué me está dando gasolina? el volumen promedio de gas contaminante es diferente Confirme, chicos, que sus compañeros estén haciendo buenos cálculos. en al menos una planta. Bien, gracias. El precio de equilibrio aquí, Daniel, José Daniel es José Daniel. 10 y la cantidad de equilibrio, ¿cuánto era? Entonces ahí tenemos especificado, ¿no?, las hipótesis que hemos planteado. Bien, entonces ese es el equilibrio. Ahora, ¿qué Muy bien. consiste? Ahora vamos al cálculo, donde vamos precisamente a calcular el estadístico de prueba, ¿no? Para eso tengo que llenar primeramente la tabla. Para calcular la suma de cuadrado de los tratamientos, eso se calcula mediante esta ecuación, esta fórmula. ¿Ya? Vamos a hacer la sumatoria de los y punto o los yj punto para cada columna. Y lo vamos a dividir entre su tamaño de muestra. Pero ahora que ya tenemos que grabar un foto de 3 por ahora. Y con eso calcularíamos la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces, aquí teniendo los datos de la tabla, esta sumatoria, que es el Y1 punto, viene a ser 124. Y su tamaño de muestra es 5. El Y2 punto vendría a ser 138. Y el N2 punto, perdón, el N2 vendría a ser 4. El Y3 punto vendría a ser la suma 123 y el tamaño de muestra sería 5. ¿No han hecho anotaciones? El Y4 punto viene a ser la suma de su columna 132 y el tamaño de la muestra sería 4. Calculamos también el Y punto punto, que viene a ser la sumatoria de estos valores. Eso nos va a salir 517, el Y punto punto. Y el N punto viene a ser la suma eso sería 18, ¿no? Si sumamos estas muestras, sería 18. Por lo tanto, la suma de cuadrado de los tratamientos sería esta sumatoria menos este cociente. Entonces acá tenemos que 124 al cuadrado entre su tamaño de muestra, que es 5, 138 al cuadrado sobre 4, 123 al cuadrado sobre 5 y 132 al cuadrado sobre 4. Y le restamos el y punto punto al cuadrado, o sea, 517 al cuadrado entre el n punto, que vendría a ser 18. Ok, lo que hay que hacer, fíjense chicas, Micaela Mirelis,
al hacer el cálculo correspondiente, y ustedes lo corroboran, esa suma de cuadrado de los tratamientos, o sea, de las plantas, vendrían a ser 368.611. Y la suma de cuadrado del error simplemente vendría a ser la diferencia entre la suma de cuadrados totales, que es 499.6, y le restamos suma de cuadrados de los tratamientos, o sea, de las plantas, que sería 368.611. Eso no era 130.989. Entonces, fíjense, voy a copiar todos los valores. Esto de aquí son grado de libertad de la planta, que viene a ser el número de tratamientos, que es 4, menos 1. Y esto será igual a 3. El grado de libertad del error sería el n punto, que es 18, menos el k, que es 4, y esto nos dará 14. Suma de cuadrado de los tratamientos sería 368.611. Y suma de cuadrado del error sería 130.989. Cuadrados medios es dividir cada suma de cuadrados entre su grado de libertad, ¿no? Entonces 368.611 lo dividimos entre 3. Y cuadrado medio del error sería 130.989 entre 14. El primer cociente nos dará 122.87. Y el segundo cociente nos dará 9.356. Finalmente, para obtener el F cálculo hay que dividir, ¿no? 122.87 entre 9.356. Eso nos da 13.133. Y ya tengo el estadístico de prueba, el F calculado, ¿no? ¿Cuánto sale la cantidad? Vamos, chicas. Ya tengo el F calculado. Una vez que tengo ya el F calculado, ahora me voy al análisis de argumentación. Hago la gráfica correspondiente, la región de rechazo siempre con la derecha, nivel de significación es alfa 005 y el complemento es 0.95. Entonces el punto crítico sería el punto F con una probabilidad de 0.05 y los grados de libertad serían los grados de libertad de tratamiento 3 y grado de libertad del error, ¿no? 3, 14 en ese orden. Entonces debemos buscar en tabla F el F de 005, 314. Cero, 005, 314. 314. Ahí está. 314, 005, 3.34. Ese sería el valor de F. 3.34. Decisión estadística. El F calculado, cuyo valor es 13.133, comparado con el F crítico,
¿no? Obviamente es mayor a 3.24. Ya que me está contestando. Entonces, eso quiere decir que la hipótesis nula, si F calculado es mayor que el punto crítico, el F calculado está dentro de la zona de rechazo. Entonces, la hipótesis nula se rechaza. Conclusión, con un nivel de significación del 5%, como H0 se rechaza, al menos una media diferente. Listo, entonces ya tenemos el equilibrio con impuestos, el equilibrio. Al menos una media diferente. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la recaudación. Es decir, porque finalmente se va a elegir el mercado en donde la recaudación es más alta. Entonces dijimos que hay dos formas de calcular la recaudación. La primera esta parte. es la más fácil, que es multiplicar el impuesto por las cantidades que se venden, porque el gobierno recauda la restitución a las ventas. Entonces, si se venden 10 productos, ya cada uno se le asigna al menos una media diferente, es decir, el volumen promedio de gas contaminante es diferente en al menos una planta. Más en gasolina que en cerveza. A ver, ¿cuánto se recauda en gasolina? ¿Cuánto se recauda en cerveza? Ya habíamos mencionado que si la hipótesis nula se rechaza, entonces tendríamos que realizar el análisis de comparación en parejas con Tukey. Y ahí tenemos la salida, tenemos las medias, y ordenamos las medias de menor a mayor para realizar la gráfica de líneas, ¿no? Aquí en la línea de agrupación tenemos algunas medias que comparten la misma letra, ¿no? Entonces, si ordenamos las medias de menor a mayor, entonces tendríamos aquí la media en la planta 3, media en la planta 1, media en la planta 4 y la media en la planta 2. En la media 4, en la media 2 y en la media 4 no hay diferencia significativa, están compartiendo la misma letra. Lo mismo sucede para la media 3 y la media 1, ¿no? Vamos a realizar entonces la interpretación. En las plantas, en las plantas 2 y 4, o 4 y 2, no hay diferencias significativas. No hay diferencias significativas en el volumen promedio, ¿no?, de gases contaminantes Entonces, a ver, el cálculo, ¿cuánto es el cálculo de la recaudación? 2. En las plantas 3 y 1, también, ¿no? No hay diferencias significativas en el volumen promedio de gases contaminantes. Sí hay diferencias significativas. Sí hay diferencia significativa en el volumen promedio de gases contaminantes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro, jóvenes? ¿No?
si hay diferencias significativas en el volumen promedio de gases contaminantes. Muy bien, entonces con esto cerramos el tema de la intervención del Estado en los mercados. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es de las actividades. De las plantas 1 y 3 con respecto Oye, chicos, se pueden saber. Tengo como ausentes, porque llamé y no me a las plantas, ¿no? 2 y 4. ¿De acuerdo? Esas son las interpretaciones de la salida de Tuque, ¿no? Finalmente ya para la decisión final, porque aquí lo que nos estaban pidiendo era en cuál o cuáles de las plantas se debe comenzar con un proceso de reingeniería, ¿no? Y de acuerdo al texto del caso, se desea conocer en cuál o cuáles de las plantas producen los vehículos que emiten los mayores volúmenes de gases contaminantes. Entonces ahí se debería aplicar, ¿no?, la reingeniería. Entonces, según la salida de Tuque, obviamente aquí, ¿no?, tanto en la planta 2 como en la planta 4, ¿no?, hay una mayor producción de volúmenes de gases contaminantes, ¿no? Por lo tanto, en esas plantas se debe, ¿no?, realizar el proceso de reingeniería. En las plantas 2 y 4 se debería comenzar con el proceso de reingeniería, ¿no?, dado que en esas plantas, ¿no?, se produce, ¿no?, vehículos que emiten mayor volumen de gases contaminantes. ¿De acuerdo? Esa sería, digamos, la decisión final del caso, ¿no? En las plantas 2 y 4 se debería comenzar con el proceso de reingeniería, dado que en esas plantas se producen o fabrican, ¿no?, vehículos que emiten el mayor volumen de gases contaminantes, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Esa sería, digamos, la decisión final del caso. ¿Ya? Hemos realizado entonces este procedimiento del análisis de varianza, ¿no? Es un procedimiento completo que hemos realizado, calculando algunos valores para llenar la tabla del análisis de varianza, que nos va a servir, obviamente, para realizar la prueba de hipótesis del análisis de varianza. ¿De acuerdo? Bueno, en nuestra próxima sesión de clase, que es el día jueves, vamos a realizar otro ejercicio de aplicación, ¿no?, del tema, para cerrar ya este tema, ¿no?, y realizar el otro tema de pruebas chi cuadrado, ¿no?, que es un tema muy rápido de realizar, ¿ya? Este tema, obviamente, como ustedes han podido ver, ¿no?, sus conceptos teóricos es muy amplio, ¿no?, es muy denso, ¿no? Entonces, nos ha tomado cierto tiempo explicar la parte teórica, ¿ya? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, consultas, dudas sobre el tema que acabamos de realizar? Igual, los invito, obviamente, para que ustedes puedan revisar el tema, ¿no? ¿Ya? Revisar el tema para que en la próxima sesión de clase ya podamos realizar otro ejercicio de aplicación, y con eso ya cerraríamos este tema. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta, duda, consultas? Bien, entonces con esto cerramos nuestra sesión de clase el día de hoy. ¿Ya? Nos veremos en la próxima sesión de clase, el día jueves. Nos vemos entonces. Ya, bueno, profesor. Nos vemos, cuídense.